El tema de hoy es principios de tratamiento de las fracturas diaficiarias. Los objetivos de la charla son revisar los principios fundamentales del enfoque AO aplicados a fracturas diaficiarias, comprender la interacción entre estabilidad mecánica y biológica de la consolidación ósea, analizar las opciones de fijación más adecuadas según el trazo de fractura y el contexto clínico y reconocer factores de riesgo para falla en la osteosíntesis y cómo prevenirlos. Entonces, aunque uno de los, pues, recordemos los principios clásicos de la AO, que son la reducción anatómica, la estabilidad de la fijación, la preservación de la vascularización y la movilización temprana. Y aunque uno de los principios, pues, es la reducción anatómica, en la fractura diaficiaria se adapta más al contexto. Entonces, en trazos simples, principalmente de miembros superiores, uno lo, pues, puede buscarse, pero pues en fracturas con minuto así se prioriza la restauración de la alineación, ¿no? El eje y la rotación, así como en las fracturas de las diáfisis de los miembros inferiores, sin necesidad pues de una reducción anatómica. Entonces, principalmente lo que uno busca es la restauración de la alineación, el eje y la rotación. Entonces, reducción anatómica, ¿cuándo sí, cuándo no? La reducción anatómica, pues no siempre es el objetivo principal en las fracturas diaficiarias, principalmente de los miembros inferiores, como lo dije previamente. En los trazos simples, pues puede ser útil para lograr compresión y consolidación primaria, y en fracturas con minutos, pues sí se prioriza lo demás. En cuanto a la estabilidad de la fijación, esta, pues a diferencia de las fracturas articulares, donde la reducción anatómica es prioritaria, en las diaficiarias el eje del tratamiento gira en torno a la estabilidad que logremos con el implante. Entonces, en fracturas simples, pues una compresión absoluta con una placa puede inducir consolidación primaria. En fracturas con minutas debemos buscar estabilidad relativa, pues que permita una micromovilidad del foco controlada, buscando una formación de callo, y aquí entra pues ya la biomecánica del clavo y el principio pues de puente de la placa o el uso de fijador externo temporal o definitivo según se considere. En cuanto a la preservación de la vascularización, en la fractura diaficiaria la biología es igual de importante que la mecánica. Entonces cada vez que uno desperiodiza el hueso altera esa vascularización, y por eso en trazos con minutos o con un mal entorno biológico siempre buscamos evitar la reducción directa y preferimos técnicas como por MIPO o enclavado endomedular, donde vamos a buscar alinear los fragmentos sin abrir el foco. Esto pues con el fin de proteger el hematoma fracturario, conservar el periósteo y facilitar la consolidación. Y el cuarto principio es la movilización temprana. Entonces, una de las grandes ventajas de una fijación adecuada es permitir pues, que el paciente se mueva temprano. No se trata pues solo de que la fractura consolide, sino de evitar complicaciones secundarias como la rigidez, la pérdida de masa muscular, las úlceras, la trombosis. Entonces, un clavo que quede bien implantado, una placa que quede bien posicionada, nos va a permitir esta movilización y la carga parcial incluso desde el posoperatorio inmediato. Entonces, en cuanto a biología y biomecánica, el concepto de strain de Perrin es fundamental. Entonces, sabemos que si los fragmentos se mueven poco, consolidan directamente. Si se mueven moderadamente, se forma callo. Y si se mueven mucho, no consolidan. Entonces, por eso elegimos entre compresión rígida o una elas- eh, estabilidad relativa, una elasticidad controlada según el trazo y el tipo de implante. En esta imagen lo que vemos es cómo el tamaño del gap y el tipo de carga van a determinar si la fractura va a consolidar. Entonces, si el espacio es pequeño y hay buena estabilidad, eh, el hueso pues puede formar tejido óseo. Si el gap es grande o hay micromovilidad eh, aumentada, se va a formar tejido débil, y esto pues es lo que nos va a guiar como en cuanto a la elección entre una estabilidad absoluta o relativa. Y el implante pues define el entorno biomecánico de consolidación. Entonces, más allá del tipo de implante, lo que importa es la estabilidad que ofrece. Entonces, un mismo tipo de placa o clavo puede comportarse de diferentes formas según como uno lo use. Entonces, por ejemplo,
Una placa con tornillos al foco pues aumenta la rigidez. Un clavo sin bloqueo distal o que los bloqueos queden por fuera pues puede fallar rotacionalmente. Eh, la misma placa se puede usar con principio de placa de puente o placa de compresión. Y bueno, en cuanto al fijador externo, pues este sí ofrece una estabilidad que llamamos, pues, o que puede ser más variable, porque va a depender de muchos factores. Entonces, la cantidad y el grosor de los chans, la distancia entre ellos, la rigidez del marco, qué tan cerca quedan del foco. Entonces, si el fijador es muy flexible, el strain puede ser alto y no consolidar. Y si está bien configurado, pues sí puede mantener un entorno estable e incluso permitir pues una carga parcial, pero principalmente se usa es como para fases de control de daño donde la prioridad pues de nosotros es como darle estabilidad a la fractura para manejar los tejidos blandos y eventualmente pues ya se va a convertir en una fijación interna o si no es posible por el contexto del paciente pues reforzarlo ya más adelante. Entonces, en cuanto al strain fisiológico, pues no solo se trata de que consolide la fractura, sino que lo haga con una buena calidad ósea. Entonces, un hueso sin carga se reabsorbe y el hueso que tiene sobrecarga va a fallar. Entonces, por eso la carga progresiva y la movilización temprana, pues son como los principios claves. En esta imagen vemos en el eje de la X el strain o la deformidad mecánica, y en el eje Y la formación ósea, que puede ser positiva o negativa. Entonces, a un bajo strain, o sea, con una microgravedad va a predominar la reabsorción ósea. Y en un rango fisiológico, según la ley de Wolf, se va a mantener el balance óseo normal. Entonces recordemos la definición de la ley de Wolf. Esta es que el hueso se adapta a las cargas mecánicas que recibe, modificando su estructura interna, las trabéculas, y externa, la cortical, en función del uso funcional. Entonces esto quiere decir que si un hueso se carga regularmente, este se fortalece y se remueve en la dirección de la fuerza. Si no se carga, por ejemplo, con la inmovilización, el reposo prolongado, lo que va a pasar es que se va a reabsorber progresivamente por pérdida de este estímulo mecánico. Y si se sobrecarga de forma inadecuada, pues lo que va a generar es una lesión, una fractura, por ejemplo, por fatiga o una pseudoartrosis hipertrófica podría generar. Entonces, en cuanto a la evaluación inicial del paciente, eh, antes de pasar, pues, de que pensemos en hacer una fijación de la fractura, siempre hay que situarse en el entorno general del paciente. En trauma mayor, pues las prioridades siempre son claras, salvar la vida, la extremidad, la articulación y la función. Si tenemos entonces una fractura deficiaria en un politrauma, pues esto puede ser que no sea lo primero a resolver quirúrgicamente, a menos pues que tenga una lesión vascular o un síndrome compartimental, donde acá pues ya la conducta cambia, la intervención, pues en este caso sí es urgente, pero pues la técnica cambia porque se prioriza es como la velocidad para estabilizar la fractura y hacer la intervención adicional, ya sea fasciotomías o reparación vascular. Entonces, en cuanto al mecanismo de lesión, el patrón de fractura nos habla nos habla del mecanismo de trauma. En traumas directos podemos ver fracturas transversas o comminutas, en traumas rotacionales, fracturas en espirales o incluso en cuña. Y en traumas de alta energía, pues hay que tener en cuenta la lesión de las partes blandas o si el paciente requiere una fijación temporal. En cuanto a la evaluación clínica y radiológica, siempre en las fracturas diaficiarias lo más importante es evaluar pues, la alineación, el eje y la rotación, evaluar el estado de las partes blandas. Se requiere siempre una radiografía lateral que incluya las articulaciones adyacentes y se solicita tomografía si sospechamos que esta fractura diaficiaria tiene una extensión articular o si es necesario para algún planeamiento quirúrgico. Entonces, ahí está en la imagen un caso de una fractura diaficiaria distal, espiroidea con una cuña donde la radiografía no es claro el trazo articular, pero pues se confirma
en la tomografía, la extensión articular. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces este sigue siendo no quirúrgico, este sigue siendo válido, entonces pues su uso es cada vez como más limitado. Sin embargo, pues eh, todavía sigue siendo válido si hay una buena alineación y control en fracturas estables, con un mínimo desplazamiento. Como opciones tenemos el yeso o férulas articuladas. Los riesgos son la consolidación viciosa y la rigidez articular. Y pues puede tener algunas indicaciones precisas en esos pacientes que por sus comorbilidades no se puedan operar o en alguna institución donde no cuenten con los recursos. En cuanto al momento quirúrgico, entonces inmediato o diferido. Entonces el momento pues del procedimiento de la intervención quirúrgica va a variar y se va a determinar por la condición del paciente, el tipo de fractura, el estado de los tejidos blandos. Entonces, ante una fractura abierta y una lesión vascular, la indicación es clara, el manejo pues es urgente. Cuando la fractura es cerrada, pero está pues tiene indicación de osteosíntesis, lo ideal pues sería intervenir en las primeras 6 horas siempre que el estado del paciente lo permita. Sin embargo, pues si hay un edema importante o riesgo para la viabilidad de la piel, lo prudente pues sería diferir la cirugía y mantener una inmovilización entre 7 y 10 días. Sin embargo, pues sabemos que en fracturas diaficiarias, por ejemplo, de tibia o de fémur, que vamos a tratar con un clavo endovenodular, el edema no es tan relevante. Lo importante pues es que el abordaje no vaya a comprometer los tejidos blandos y por eso pues existe está la opción de manejar una fractura deficiaria de fémur de tibia en agudo con un clavo endomedular. También pues es importante recordar el riesgo de distrés respiratorio posoper- eh, posoperatorio, especialmente por el embolismo graso que aumenta entre el día 3 y el día 7 del trauma, por lo que en pacientes que tengan alto riesgo sistémico pues puede ser más seguro o intervenir de forma precoz o pasar, o, pues cuando pase ya esta ventana. En cuanto a la planificación quirúrgica, pues siempre debe haber una preparación logística, contar con el equipo y el material necesario. En las fracturas abiertas, como siempre nos han dicho, pues no solo pensar en la primera cirugía, sino cuando ponemos un fijador, ya ir pensando en cómo se va a hacer la conversión. Plantearse también cómo se van a cubrir los tejidos blandos. La elección del abordaje pues se va a, pues va a depender de la localización de la fractura, el estado de los tejidos blandos y el tipo de fijación que hayamos planeado. En cuanto a las estrategias de fijación, entonces antes de hablar de cómo fijar pues una fractura deficiaria, necesitamos clasificarla. Pues a grandes rasgos la clasifica en tres grandes grupos, en tipo A trazos simples, en B en cuña y en C con minutos. Y pues con base en esta clasificación en las siguientes diapositivas yo voy a mostrar cómo pues según el trazo podemos elegir el tipo de fijación y el tipo de estabilidad que vamos a buscar. Entonces, en fracturas simples, ¿qué buscamos? Estabilidad absoluta relativa. Entonces, aunque pues una fractura simple, un trazo simple puede ser candidato a una compresión y a una consolidación primaria en diáfisis de huesos de carga como el fémur o la tibia, siempre pues vamos a preferir la estabilidad relativa con clavos endomedulares cuando es posible. Esto pues, como sabemos, va a favorecer la formación de callo, requiere menos exposición del foco y permite una carga más temprana. En cambio, en el húmero, en el antebrazo, donde pues el control rotacional es más exigente, una placa de compresión pues sí puede ser lo ideal. En las fracturas en cuña, las fracturas tipo B, el foco pues no debe comprimirse, se presenta como una zona de puenteo. Ese fragmento intermedio no lo debemos fijar directamente. La idea es puentear ese segmento. Esto lo podemos hacer con un clavo, pues, que estabiliza los extremos principales y que permita una micromovilidad controlada, o con una placa puente que pues también permita la formación de callo sin perder la estabilidad en general. Y pues la reducción del eje, la longitud y la rotación, como lo hemos mencionado durante la charla, es clave, pero
pero pues no buscamos tampoco un contacto absoluto entre los fragmentos. Y las fracturas comminutas, acá no buscamos reducir pues todos los fragmentos, lo importante es alinear los extremos, recuperar la longitud, el eje, la rotación, el resto pues ya se lo dejamos a la biología. Utilizamos principalmente implantes con principio de estabilidad relativa como clavos o placas puentes largas. No se abre el foco, no tocamos el hematoma del hueso, favoreciendo pues que tenga un buen entorno la fractura para que se forme el callo. Entonces acá lo clave es entender que, pues, es un enfoque biológico y no anatómico, que entre menos manipulación puede significar pues que haya una mejoría o una mejor consolidación en este contexto. Y ahí en las imágenes está un caso de una fractura diafisaria del húmero, donde se hizo una fijación con una placa puente con una placa extraarticular. En cuanto a las técnicas de reducción, entonces sabemos que tenemos la técnica de reducción directa y la indirecta. En cuanto a la técnica de reducción directa, pues acá, bueno, pues lo dice textualmente, vamos a manipular directamente los fragmentos. Eh, con frecuencia exponemos parcialmente o totalmente el foco según pues, la característica de la fractura. Esta es una técnica que puede considerarse más precisa, pero pues obviamente es más invasiva. Estaría indicada en fracturas simples o con dos fragmentos grandes y bien definidos o cuando pues, buscamos una reducción anatómica y una compresión. En cuanto a las técnicas de reducción indirecta, entonces las fuerzas para la reducción se van a aplicar a distancia del foco de fractura. Indirectamente vamos a reducir la fractura y se respeta pues la biología de esta. Pues tenemos varios instrumentos con pinzas de reducción, el uso del distractor femoral o la mesa de tracción. Y bueno, ¿por qué falla la osteosíntesis? Entonces hay unos factores de riesgos que están implicados a las fallas, una elección inadecuada del implante, una fijación demasiado rígida, unos tornillos que queden muy cerca al foco. Sabemos que siempre se prefiere pues el primer tornillo que quede a una distancia que sea el doble de la cortical. Por ejemplo, si vamos a poner una placa en el húmero y esta mide 30 mil, el diámetro del húmero mide 30 milímetros, entonces lo ideal sería poner el primer tornillo a 60 milímetros, o sea, 6 centímetros del foco. eh, Cuando los pacientes pues tienen una biología que no es tan favorable. ¿Y cómo prevenirlo? Entonces, usando pues una estabilidad adecuada, conociendo los principios, puenteando si hay combinación, alejando los tornillos del foco de fractura pues lo necesario y siempre evaluar o considerar según el contexto del paciente la biología. En cuanto a los cuidados posoperatorios, entonces buscamos movilidad precoz si hay una fijación estable, evitar siempre la inmovilización prolongada, pues esto da más riesgo de rigidez articular, atrofia muscular, tromboembolismo y indicamos una carga progresiva según el tipo del implante, la biología del paciente y la consolidación que vayamos viendo en las imágenes. Y como conclusión de la charla, entonces el tratamiento de la fractura diaficiaria pues no se basa en seguir un protocolo, sino en aplicar los principios, saber cuándo fijar, cómo fijar y sobre todo por qué fijar. Esto marca pues la diferencia entre una cirugía exitosa y una cirugía que puede fallar. Eso era lo que tenía para hoy. Bueno, Melqui, muchas gracias.